Quiero contarte acerca de David, un hombre cuyo corazón vi romperse en 1000 pedazos, y sin embargo, me enseñó de nuevo el poder de la fe que se levanta de las cenizas de la desesperación. David tenía 37 años cuando su mundo se derrumbó. Llevaba 12 hermosos años casado con Sara, y juntos habían construido una vida que parecía bendecida más allá de toda medida. Su pequeño hogar en Maple Street estaba lleno de risas, su jardín florecía con las rosas que Sara cuidaba con sus manos tiernas, y su amor era del tipo que hacía a los demás creer en el para siempre. Pero el para siempre, como los humanos lo entienden, no siempre es lo que yo tengo planeado. Era una mañana de martes en octubre, cuando Sara sintió el primer dolor agudo en el pecho. David estaba preparando café, tarareando un viejo himno que cantaban juntos en la iglesia Grace Community cada domingo. Sara llamó su nombre, con una voz que llevaba una nota que él nunca había escuchado antes, miedo envuelto en confusión. David, algo anda mal. Las horas siguientes pasaron como un borrón de sirenas, pasillos de hospital y médicos hablando en tonos bajos y clínicos. El corazón de Sara, ese hermoso corazón que había amado a David tan completamente, la había traicionado. A los 34 años, sin señales previas, se fue antes de que las hojas de otoño terminaran de caer. Yo estaba allí en esa habitación del hospital, cuando David sostuvo su mano por última vez. Lo vi susurrar oraciones entre lágrimas, rogándome que la devolviera, que cambiara su vida por la de ella, que realizara un solo milagro. Su fe, que alguna vez había sido tan firme como el amanecer, se resquebrajó como vidrio contra piedra. «Por favor», susurró al aire estéril, «no te la lleves. Llévame a mí en su lugar». Pero no lo tomé a él, porque su historia estaba lejos de terminar. El funeral se llevó a cabo en un día gris de noviembre. El santuario de la iglesia Grace Community estaba lleno de personas que amaban a Sara, que amaban a David, que luchaban por entender por qué tanta bondad podía ser arrebatada tan de repente. El pastor Williams habló de mi plan más grande, de misterios que no podemos comprender, de la promesa de un reencuentro en el cielo. David se sentó en la primera banca, mirando el ataúd de Sara adornado con las rosas blancas que ella tanto amaba, y sentí como su corazón se volvía de piedra. Estaba enojado, no solo triste, sino ardiendo con una furia que jamás había conocido. Enojado conmigo, con el mundo, con la injusticia de que el amor fuera arrancado sin advertencia. Después del servicio, mientras amigos y familiares ofrecían condolencias, David permanecía como un fantasma entre los vivos. La señora Henderson, la tía anciana de Sara, tomó sus manos entre las suyas y le dijo: «Dios necesitaba otro ángel, querido». Algo murió en los ojos de David cuando escuchó esas palabras. No solo su fe, sino también su disposición a siquiera intentar creer. Si esta historia toca tu corazón, compártela con alguien que necesite esperanza hoy. Los meses que siguieron fueron un descenso a la oscuridad. David dejó de ir a la iglesia, dejó de leer la Biblia que Sara le había regalado en su primer aniversario. No podía soportar escuchar mi nombre, no podía aceptar la idea de que yo fuera bueno cuando había permitido que lo más precioso de su vida le fuera arrebatado. Pidió licencia en la escuela primaria donde enseñaba 4º grado. Las risas de los niños, sus preguntas inocentes sobre por qué la señora Henderson ya no llevaba galletas a la clase, lo herían demasiado. Su directora, una mujer bondadosa llamada señora Foster, le dijo que tomara todo el tiempo que necesitara, pero David descubrió que el tiempo era tanto un sanador como un verdugo. Empezó a beber, no en exceso, pero lo suficiente para adormecer los bordes de su dolor. Se sentaba en la sala, con los libros de Sara aún sobre la mesa de café, su taza aún en el escurridor donde la había dejado aquella terrible mañana de martes. No podía mover nada, y sin embargo, cada detalle sin cambios era un cuchillo en su corazón. Su madre llamaba todos los días. Su hermano Mark conducía desde el pueblo vecino cada fin de semana, llevándole víveres e intentando conversaciones desesperadas. Su pastor, un buen hombre que conocía a David desde niño, pasaba con cada vez más frecuencia, pero siempre era recibido con una cortés pero firme negativa. «Agradezco su preocupación, Pastor Williams», decía David, de pie en el umbral como un centinela. «Pero no estoy listo para hablar del plan de Dios ahora mismo». «David, tu dolor es real y es válido», respondía el pastor. «Pero no tienes que atravesar esto solo. El Señor se llevó a mi esposa». Las palabras salían planas, definitivas.
Así que perdóneme si no estoy de humor para teología. Ese año el invierno llegó temprano, y el mundo de David se volvió más pequeño. Dejó de contestar el teléfono. Pedía la compra por internet. Vivía como un ermitaño, rodeado de recuerdos que no podía enfrentar, y de una fe que sentía le había abandonado. Pero yo nunca lo abandoné, aunque en ese momento no pudiera verme. Yo estaba en el Cardenal, que empezó a visitar su porche cada mañana, rojo brillante contra la nieve, cantando la misma dulce melodía que Sara solía tararear mientras cuidaba el jardín. David notó al pájaro, pero lo desestimó como coincidencia. Yo estaba en el paquete anónimo de sopa casera, que apareció en su puerta con una nota que decía simplemente: «Alguien está orando por ti». David comió la sopa, su primera comida real en semanas, pero se convenció de que solo era caridad vecinal. Yo estaba en el impulso repentino que sintió una tarde de febrero de limpiar el armario de Sara, una tarea que había estado temiendo durante meses. Al doblar su suéter favorito, el azul que resaltaba sus ojos, cayó un papel del bolsillo. Con la letra de Sara, encontró una lista que había estado preparando para su próximo aniversario. Cosas por las que estoy agradecida. La risa de David cuando cree que nadie lo escucha, la forma en que aún toma mi mano durante las películas, cómo canta himnos mientras hace café, aunque esté desafinado, su corazón por sus estudiantes, la manera en que ora por todos menos por él mismo, 12 años aprendiendo a amar mejor, saber que tendremos la eternidad para seguir aprendiendo. David se derrumbó en el suelo de su habitación, apretando el papel, y lloró por primera vez desde el funeral. Las lágrimas llegaron como una inundación, arrasando meses de entumecimiento. En ese momento de dolor puro, algo cambió. No sanación, no aún, pero sí una grieta en el muro que había construido alrededor de su corazón. Esa noche, por primera vez en meses, David durmió profundamente. Y en sus sueños, yo le envié a Sara. Ella apareció tal como en el día de su boda, radiante de blanco, con la sonrisa que había capturado su corazón a los 19 años. Pero en sus ojos había una sabiduría que pertenecía a la eternidad. «David», dijo, con una voz que llevaba la calidez de la lluvia de verano, «ahora eres tú quien está rompiendo tu propio corazón. Tú me dejaste», susurró él en el sueño. «Me dejaste solo». «No te dejé», respondió ella acercándose. «Solo me adelanté. Es diferente. No sé cómo vivir sin ti». La expresión de Sara se volvió tierna y extendió la mano para acariciar su rostro. «De la misma manera en que aprendiste a vivir conmigo, un día a la vez, confiando en que el amor es más fuerte que el miedo. Estoy tan enojado con Dios». «Lo sé. Pero la ira no es lo opuesto a la fe, David. La indiferencia lo es. Tu enojo significa que aún crees que existe alguien con quien estar enojado». David despertó con lágrimas en el rostro y las palabras de Sara resonando en su mente. Por primera vez en meses, sintió algo distinto al dolor. Sintió curiosidad. ¿Y si la fe no se trataba de entender mis planes, sino de confiar en mi presencia en medio del misterio? Si crees en el poder del amor que trasciende la muerte, escribe amén en los comentarios. La primavera llegó temprano ese año, y con ella un visitante inesperado. David estaba sentado en su porche trasero, mirando al cardenal que se había vuelto su fiel compañero de cada mañana, cuando una voz pequeña lo llamó. «¿Señor Henderson?» Se giró y vio a Emma Rodríguez, una de sus exalumnas, parada al borde de su patio junto a su madre, María. Emma sostenía una tarjeta hecha a mano, su rostro de 7 años mostrando una seriedad llena de propósito. «Emma ha estado preguntando por usted», explicó María, su inglés marcado por el acento de su tierra natal. Ella hizo algo. La tarjeta era de cartulina doblada, decorada con dibujos de flores y corazones en crayón. Dentro, con la letra cuidadosa de Emma, decía: «Querido señor Henderson, lo extraño en la escuela. Mamá dice que su corazón está triste porque la señora Henderson fue al cielo. Mi abuela también fue al cielo. Mamá dice que el cielo es donde los corazones ya no duelen. Espero que su corazón deje de doler pronto. Con cariño, Emma». David levantó la vista hacia María, que lo observaba con ojos bondadosos. «Ella insistió en venir», dijo suavemente. «Todos los días pregunta cuándo volverá usted a enseñarnos». «No sé si estoy listo», admitió David. «No se necesita estar listo», respondió María con una sonrisa suave. «Solo dispuesto a intentarlo». Esa misma tarde, David llamó a la señora Foster.
Sí, su aula aún lo esperaba. Sí, los niños habían estado preguntando por él. Sí, podía empezar con solo unas horas al día. Volver a la escuela fue como aprender a caminar de nuevo. La energía de los niños, sus charlas inocentes sobre aventuras de fin de semana y dientes perdidos, resultaban abrumadoras al principio. Pero poco a poco, David empezó a recordar por qué había elegido enseñar. En sus ojos veía asombro. En sus preguntas encontraba propósito. En su afecto sincero descubrió que el amor no era finito, no era algo que pudiera agotarse o perderse para siempre. Una mañana de abril, mientras preparaba la clase, se sorprendió tarareando. Era el himno que solía cantar mientras hacía café, el mismo que a Sara le encantaba escuchar. Se detuvo bruscamente, sorprendido por el sonido de su propia alegría. «Señor Henderson», dijo Emma desde su pupitre, «hoy suena feliz». «Creo que sí», respondió él, sorprendiéndose a sí mismo. Ese fin de semana, David hizo algo que no había hecho en 6 meses. Fue al cementerio. La tumba de Sara estaba marcada con una simple piedra que decía: Sarah Michelle Henderson, amada esposa, hija de Dios, jardinera de corazones. Alguien había plantado tulipanes alrededor de la lápida, probablemente la hermana de Sara, pensó él. Se sentó con las piernas cruzadas sobre el césped, sintiéndose torpe e inseguro. «No sé cómo hacer esto», dijo en voz baja, apenas audible. «No sé cómo hablar con alguien que ya no está aquí». El viento agitó las ramas del roble sobre él, y una hoja solitaria cayó suavemente sobre su hombro. En ese instante, sintió algo que había olvidado que existía: paz. No la ausencia de dolor, sino la presencia de algo más grande que su duelo. «He estado tan enojado», continuó, con la voz un poco más firme. «Enojado con Dios, enojado contigo por irte, enojado conmigo mismo por no poder salvarte». Pero la madre de Emma dijo algo que no he dejado de pensar: que no se necesita estar listo, solo dispuesto a intentarlo. Se detuvo un momento, viendo cómo una mariposa se posaba en la lápida de Sara. «Así que estoy intentando. Estoy intentando creer que el amor no termina con la muerte. Estoy intentando confiar en que hay una razón por la que sigo aquí. Sigo respirando, sigo siendo capaz de preocuparme por esos niños en la escuela. Estoy intentando tener fe en lo que no puedo entender». La mariposa permaneció un instante más, y luego voló hacia el sol poniente. Esa tarde, David hizo algo más que no había hecho en meses. Abrió su Biblia, no buscando respuestas necesariamente, sino buscando conexión. Se dirigió a los Salmos, esos antiguos cantos de emoción humana derramada ante mí. Dios mío, ¿por qué me has abandonado?», leyó en el Salmo 22, y un torrente de reconocimiento lo invadió. Incluso mi hijo se había sentido abandonado, había clamado con angustia desde la cruz. David comprendió que la fe no consistía en evitar la duda, sino en luchar con ella con honestidad. Continuó leyendo: «Sin embargo, tú eres santo. En ti confiaron nuestros padres, confiaron, y tú los libraste». Confiar. La palabra parecía brillar en la página. No entender, no controlar, ni siquiera sentirse bien con las circunstancias, solo confiar. El verano trajo nueva vida al mundo de David de maneras que nunca habría imaginado. La escuela primaria le pidió que ayudara con el programa de lectura de verano, y se encontró trabajando con niños de toda la comunidad. Entre ellos estaba un niño callado llamado Marcus, cuyo padre llevaba 8 meses desplegado en el extranjero. «¿Cree que mi papá me extraña?», le preguntó Marcus una tarde de julio, mientras leían bajo la sombra del gran arce del patio de juegos. David pensó en Sara, en la ausencia que se había convertido en su compañera constante, en el amor que de alguna manera seguía existiendo aún en la distancia. «Creo», dijo con cuidado, «que cuando amas a alguien, extrañarlo es solo la prueba de que ese amor es real. Y el amor verdadero no tiene interruptor de apagado, sin importar cuán lejos esté esa persona». Marcus asintió con solemnidad. «Mi mamá dice que el amor construye puentes sobre cualquier distancia». «Tu mamá suena muy sabia». Más tarde ese día, David se dio cuenta de que había estado aconsejando a Marcus no solo con el conocimiento de su mente, sino con el conocimiento de su corazón, ese que solo nace de haber caminado por el valle él mismo. Su dolor, comenzaba a entender, no había sido en vano. Estaba convirtiéndose en un puente para ayudar a otros a cruzar sus propias aguas difíciles. Si este mensaje de esperanza resuena contigo, compártelo con alguien que necesite escucharlo hoy.
Agosto marcó un año desde la muerte de Sarah, y David sintió el aniversario acercarse como un peso físico. Su familia se preocupaba por cómo enfrentaría la fecha, pero David se encontraba extrañamente sereno. No feliz, nunca estaría feliz por haber perdido a Sarah, pero ya no se estaba ahogando en la desesperación. Planeó pasar el día en su lugar favorito, un pequeño lago a 1 hora de la ciudad, donde solían ir de picnic y a tener conversaciones tranquilas. Mientras preparaba un almuerzo sencillo, incluyó 2 sándwiches, un viejo hábito que le arrancó una sonrisa triste. El lago estaba desierto aquella mañana de martes, el agua quieta como un espejo reflejando las nubes. David se sentó en el muelle de madera donde él y Sarah habían tallado sus iniciales 12 años atrás, con los pies colgando en el agua fresca. «Ha pasado 1 año», dijo al silencio. «Lo sobreviví. No pensé que lo haría, pero lo hice». Un pez saltó cerca de la orilla, enviando ondas a través del reflejo perfecto. David observó cómo los círculos se expandían hasta llegar a sus pies. «No entiendo por qué tuviste que irte», continuó. «Probablemente nunca lo entenderé, pero estoy empezando a comprender que quizá entender no es el punto. Tal vez lo sea confiar». Como respondiendo a sus palabras, una gran garza azul aterrizó en la orilla del agua, majestuosa y serena. El ave permaneció inmóvil varios minutos, luego desplegó sus alas y alzó vuelo con aleteos poderosos y llenos de gracia. David sintió que algo se movía dentro de él, como una puerta que se abre en una habitación que había estado cerrada durante 1 año. No estaba solo, nunca lo había estado. Yo había estado allí, en el canto del cardenal, en la tarjeta de Emma, en la sabiduría de María, en las preguntas de Marcus, en el vuelo de la garza, presente no como explicación de su dolor, sino como compañero en medio de él. «Gracias», susurró, y por primera vez en 1 año, sintió que esas palabras llegaban más allá del cielo. Ese septiembre, David tomó una decisión que sorprendió a todos, incluso a sí mismo. Le pidió al pastor Williams si podía dirigir un grupo de apoyo para personas en duelo en la iglesia. No porque tuviera todas las respuestas, sino porque había aprendido a vivir con las preguntas. La primera reunión fue pequeña, solo 4 personas reunidas en el sótano de la iglesia, compartiendo café e introducciones cautelosas. Estaban Margaret, que había perdido a su esposo después de 40 años de matrimonio; Tom, cuyo hijo adolescente había muerto en un accidente de coche; Linda, recién divorciada y de luto por la muerte de su matrimonio; y David, cargando con su herida de 1 año, que lentamente se transformaba en sabiduría. «Quiero dejar algo claro», dijo David mientras se sentaban en su círculo de sillas plegables. «No estoy aquí porque tenga todas las respuestas. Estoy aquí porque he aprendido que, a veces, lo más sanador que podemos hacer es sentarnos con personas que entienden nuestras preguntas». Con el paso de las semanas, su pequeño grupo fue creciendo. Personas llegaban cargando distintos tipos de pérdidas, pero encontraban un terreno común en su humanidad compartida. David descubrió que su papel no era arreglar el dolor de nadie, sino crear un espacio para que existiera sin vergüenza. «El duelo», dijo una tarde al grupo, «no es algo que superamos, es algo alrededor de lo cual crecemos, como un árbol que crece alrededor de un poste de cerca. El poste sigue ahí, forma parte del árbol para siempre, pero el árbol sigue creciendo». Margaret, cuya fuerza serena se había convertido en un pilar del grupo, asintió pensativa. «Mi Harold solía decir que el amor es la única cosa que crece cuando lo entregas. Quizá por eso estamos aquí», añadió Tom, con la voz cargada de emoción, «para seguir dando el amor que ya no podemos dar a quienes hemos perdido». En ese momento, David sintió mi presencia con tanta fuerza que le cortó la respiración. No como una explicación del sufrimiento, sino como la fuerza que transforma el sufrimiento en compasión, la pérdida en amor, las preguntas en una fe más profunda. El invierno volvió, pero el mundo de David ya no se sentía oscuro. Había aprendido a llevar la memoria de Sarah no como una carga, sino como un regalo. Mantenía su foto sobre el escritorio en la escuela, y cuando los alumnos preguntaban por ella, hablaba de Sarah con amor en lugar de solo tristeza. «Ella era mi mejor amiga», les decía. Y lo mejor de tener una mejor amiga es que nunca se va del todo. Se convierte en parte de quien eres. Una tarde de diciembre, mientras David se preparaba para la siguiente reunión del grupo de duelo, sonó su teléfono. La voz al otro lado era desconocida. «Señor Henderson, soy Patricia Williams».
Mi hermana Karen asistió a su grupo de apoyo el mes pasado antes de mudarse a Florida. Ella me dio su número y me dijo que debía llamarlo. Claro, respondió David. ¿En qué puedo ayudarla? Mi hija se quitó la vida hace 3 semanas. No sé cómo. No puedo. Los sollozos de la mujer llegaron a través del teléfono, y David sintió que su corazón se rompía de nuevo con un dolor familiar. Pero esta vez, la ruptura se sentía diferente, no como destrucción, sino como expansión. Patricia, dijo con suavidad, lamento mucho tu pérdida. ¿Te gustaría venir a nuestra reunión el jueves por la noche? No tienes que decir nada, solo ven y siéntate con personas que entienden. No sé si creo en Dios todavía, susurró ella. David sonrió con tristeza, recordando su propio viaje de la ira a la aceptación y de la aceptación a la confianza. Está bien, respondió. Ven de todos modos, la fe no consiste en tener todas las respuestas. A veces, solo se trata de presentarse. El jueves por la noche, Patricia se sentó en silencio en el círculo, dejando que las lágrimas fluyeran libremente, sostenida por el amor de extraños que se habían convertido en familia a través del dolor compartido. David la observó y recordó sus propios primeros pasos tímidos de regreso hacia la esperanza, hacia la conexión, hacia mí. Si has experimentado una pérdida y estás luchando por encontrar esperanza, recuerda que no estás solo. Busca a alguien que se preocupe por ti. Cuando se acercaba el 2º aniversario de la muerte de Sarah, David comprendió algo profundo. Ya no solo estaba sobreviviendo, estaba viviendo. El filo agudo de su duelo se había suavizado en algo más tierno, aunque no menos real. Un amor que la muerte no podía tocar. Aún extrañaba a Sarah cada día. Aún tenía momentos de tristeza. Aún sentía el vacío de su ausencia en las fiestas y aniversarios. Pero había aprendido que el duelo y la alegría podían coexistir, que la fe podía florecer en medio de las preguntas, que la esperanza podía echar raíces en la tierra de la pérdida. En una cálida tarde de primavera, casi 2 años después de la muerte de Sarah, David se encontró de nuevo en su jardín. Las rosas habían crecido salvajes en su descuido, pero florecían de todos modos, quizás más hermosas por su libertad. Mientras se arrodillaba para cuidarlas, sintió su presencia no como un fantasma, sino como una parte viva de quien él se había convertido. Ahora entiendo, dijo suavemente, a las rosas, al aire de la tarde, al recuerdo de un amor que nunca moriría. Entiendo que no me dejaste con las manos vacías, me dejaste con un corazón que sabe amar profundamente, que sabe esperar con valentía, que sabe confiar incluso cuando no puedo ver el camino delante de mí. Un cardenal se posó en la cerca del jardín, el mismo pájaro rojo brillante que lo había acompañado en el invierno más oscuro de su alma. Pero ahora lo veía distinto, no como una coincidencia ni como un simple símbolo, sino como un recordatorio de que yo nunca lo había abandonado, de que el amor siempre encuentra la manera de tender puentes sobre cualquier distancia, de que la fe no es la ausencia de dudas, sino la presencia de confianza en medio del misterio. Gracias, susurró David, y esta vez supo exactamente a quién agradecía. No solo por el amor de Sarah, sino por el viaje que había transformado su quiebre en plenitud, sus preguntas en una fe más profunda, su pérdida en un amor que ahora se extendía mucho más allá de sí mismo. El cardenal entonó su dulce canto y voló hacia el sol poniente, y David Henderson, maestro, doliente, creyente, hijo amado mío, se levantó y regresó a su hogar, a su corazón y a su vida, cargando la luz de un amor que nunca podrá extinguirse. En los años que siguieron, el grupo de duelo de David tocaría cientos de vidas. Eventualmente volvería a casarse, con una mujer bondadosa llamada Ruth, que entendía que amar a alguien con un corazón en duelo significaba compartir espacio con fantasmas hermosos. Llegaría a ser padre de 2 hijos que crecerían sabiendo que el amor es más fuerte que la pérdida, que la fe es más profunda que el entendimiento y que la esperanza siempre vale la pena elegirla. Pero todo eso aún estaba por venir. En aquella tarde, mientras las estrellas comenzaban a asomar en el cielo oscurecido, bastaba con que David hubiera aprendido el secreto que yo susurro a todos mis hijos, que caminan por el valle de sombra de muerte. Nunca están solos, son profundamente amados, y su historia está lejos de haber terminado. El corazón roto que halló la luz se había convertido en un faro para otros perdidos en la tormenta. Y así, amados míos, es como convierto el luto en danza, las cenizas en hermosura,
La desesperación en una esperanza que nunca defrauda. Si esta historia ha tocado tu corazón, si has sentido mi presencia en el camino de David, si reconoces tu propio sendero en su lucha hacia la fe, entonces ten presente esto. Yo también estoy contigo, en tus preguntas, en tu dolor, en tus pasos vacilantes hacia la confianza. Yo soy el Dios que hace nuevas todas las cosas, que no desperdicia nada, que transforma incluso nuestras pérdidas más profundas en un amor que sana al mundo.